otro costado a esto del COVID y de la enfermedad que nos aqueja al mundo entero y también a los argentinos, porque mucho se viene hablando y mucho se va conociendo sobre la marcha. Es tan dinámico que se va conociendo sobre la marcha y es importante también ir consultando a distintas fuentes. En este caso, nos aguarda en línea gentilmente y le agradecemos el doctor Pablo Herrera, quien es cardiólogo e intensivista de la ciudad de Morteros, para hablar justamente de COVID-19. Vamos a hablar del COVID-19, la actualidad, las vacunas, lo que se genera después, las consecuencias post-COVID y por supuesto también de los tratamientos alternativos. Doctor Hernán Coria lo saluda, Andrea Falco para la Televisión Cooperativa de Brinkman, gracias por atendernos, buen mediodía. Gracias, Adán. Buen día, buen mediodía. Buen día. Lo que pueda ayudar y contribuir, ustedes saben que no hay ningún inconveniente. Bien. Bien. Pablo, hablemos de la actualidad del COVID-19 y de esta situación que estamos viviendo. Bueno, sabemos que es dispar y que es dinámica, tanto a nivel nacional como provincial y regional, pero hoy por hoy, tanto que se habla de la inmunidad de rebaño, ¿esa inmunidad de rebaño la llegaremos a alcanzar en tiempo y forma como se viene anunciando? Una pregunta muy buena y una pregunta difícil de responder en nuestros medios, ¿no? Nadie tiene la ciencia cierta algo tan elemental que es la duración de los anticuerpos, una esencia, ¿no? En los vacunados. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje es muy corta. Menos aún en los infectados sin vacunar. Entonces, en el ritmo de vacunación que tenemos nosotros, si el ritmo no cambia en algún momento, yo no sé si lograremos la inmunidad de rebaño. Yo pongo mi ejemplo, yo llevo 6 meses de vacunado ya. Sí. ¿Hasta cuándo tendré anticuerpos? Esa es mi pregunta. Yo creo que va a haber mucha gente de la población en la cual todavía no esté vacunada y yo quizás esté perdiendo mis anticuerpos. Entonces, a lo mejor no lo sabemos. Puedo decir, abrir el interrogante de si se sabe o no se sabe eso. Claro, doctor, la Hoy ministra en día, Bisotti, perdón, ¿no? Que lo interrumpa, pero la sí, ministra Bisotti dijo que no hay plazo para la segunda dosis, o sea que con la primera ya se logra una cierta inmunidad y que la segunda dosis sería para reforzar, cosa que nos asombró muchísimo cuando lo escuchamos, porque mucha gente que estaba preocupada porque se vencían los 3 meses de plazo de su vacunación y no habían recibido la segunda dosis. mira, Andrea, es complejo el tema. Es complejo por más de un motivo. Quizás lo que estamos hablando de primera y segunda dosis, estemos particularmente para el caso de la vacuna Sputnik. Para vacuna Sputnik, mm, lo que demuestra la literatura hasta el día de hoy, que no es primera dosis y refuerzo. La primera dosis es un adenovirus modificado y la segunda dosis es un adenovirus modificado también, diferente al primero. Son dos adenovirus diferentes. 26.5 es un tema técnico, no importa, pero no es el mismo virus modificado. Entonces no funcionaría verdaderamente como una segunda dosis, sino sería un complemento a la primera dosis. Bien. Hay más de una postura de por qué no hay segunda dosis. Algunos dicen que la segunda dosis, resumiéndolo, no se da porque la producción del segundo componente, que es un adenovirus B5, ese virus es más lento de producir que el común que tuvo la primera dosis. Entonces, por cada unidad, pongámosle, de principio activo de la primera dosis, se crea mucho menos de la segunda dosis. Y Rusia dijo que iba a priorizar su población antes que los compromisos con gente de afuera. Esa es una de las posturas. Otra de las posturas que se habla es que en realidad la segunda dosis de la vacuna Sputnik no tendría, lo pongo todo en potencial, ¿no? No tendría la misma efectividad o la que ellos creyeron que iba a tener, entonces está un poco demorada por eso. Otro de lo que se está postulando es alguna de las vacunas que hay en camino hoy en día, tiene y está hecha con este adenovirus, el 5, que es la que tendría el segundo componente de Sputnik. Entonces podría llegar a plantearse la cruza, primera dosis con Sputnik y segunda dosis
con otra vacuna que tenga también el mismo adenovirus. Es otra de los planteos, es todo muy, muy incierto, esa es la realidad, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo también, doctor, es la situación particular que se está planteando de acuerdo también a las regiones geográficas del mundo. Y estoy hablando de la puesta en duda de la efectividad de las vacunas, de estas vacunas que fueron concebidas con el comienzo de la pandemia 2020, y es otra versión la que tenemos 2021. Al menos aparecen nuevas cepas y aparecen nuevos casos. Y se lo pregunto como intensivista, porque está justamente en el área intensiva de COVID, que están apareciendo casos, por ejemplo, recurrentes en cuanto a personas que han sido vacunadas y se enferman. Y algunas, no digo todas, llegan a situaciones complicadas, digamos, a camas calientes, como se les llama. Que aparecen nuevas cepas y que aparentemente las vacunas no son atenuantes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente que más tiempo se demora en vacunar, hay una mutación del virus y comienza, digamos, a darse el efecto de corremos la liebre por atrás. Sí. Eso es el planteo, es muy realista, ¿no? Los virus mutan en línea general en relación a la tasa de replicación que tienen. Si el virus replica mucho, hay más chance de que el virus mute. No ajeno a esto es que si nosotros empezamos a ver y miramos para atrás en el tiempo, todas las variantes que fueron surgiendo en un tiempo y en un momento y en un lugar donde la tasa de replicación era altísima. Si uno va a una de las más conocidas, la de Reino Unido, recuerden que esa cepa apareció cuando Reino Unido estaba incendiado. ¿Mm? Claro. Entonces, si nosotros no logramos bajar la tasa de replicación, esperamos más mutaciones. Esa es la realidad. Ya hablando de mutaciones y muy complejo, hay mutaciones que el mismo anticuerpo que tenemos para la cepa anterior lo va a detectar, pero en algún momento puede aparecer una mutación mayor en donde los anticuerpos que tenemos no van a ser efectivos en contra de la nueva cepa, por así decirlo. Bueno, eso es cruzar los dedos, eso es azaroso, lo que tenemos que lograr hacer es bajar la tasa de replicación. Lo que pasa es que la tasa de replicación en Argentina viene a ser altísima. ¿Quién corta la tasa de replicación? Los países que tienen una campaña de vacunación muy fuerte, los países que han vacunado 50-60% de la población en pocos meses, que no viene siendo nuestro ejemplo. Nosotros llevamos 6 meses de vacunación y con una estadística bastante baja, ¿no? Claro. Yo le voy a hacer una pregunta que creo que es la pregunta del millón también de muchos de nuestros oyentes, porque se dijeron tantas cosas, que sí, que no, que hace bien, que hace mal, y estamos hablando de una palabra que es ivermectina. Ivermectina sí, no, se recomienda, ¿por qué no se receta? Mira, Andrea, si yo tuviese que decirte hoy en día, vamos a buscar en literatura tratamiento específico para COVID-19 a día 25 del 6 del 21, no hay. Hay 3 o 4 drogas que ayudan, pero si vos me decís específico, selectivo para COVID-19, no hay. Cuando nosotros tuvimos gripe A, afortunadamente salió un antiviral específico que fue lo del Celtamivir, salió en el primer año, la vacuna en el segundo año, pero tuvimos un tratamiento específico. Hoy en día no hay un tratamiento específico. Sí hay antivirales que ayudan, Remdesivir en toda la Argentina, 3 o 4 lugares de Argentina lo están dando, pero también una tasa de éxito relativa, no tiene una tasa de éxito muy alta. Salió un inhibidor de interleuquinas para disminuir la cadena de inflamación, también con trabajos con muy poca gente. Salió corticoides hemos dicho primero no porque es un virus, después sí, después en altas dosis, después en menos dosis, pero a ciencia cierta no hay ningún tratamiento que uno pueda decir este tratamiento es la cura. Entonces, ivermectina, que es la pregunta, pasa lo mismo. Ivermectina, hay algunos trabajos, pero son chicos, hay trabajos de Argentina hechos por el CONICET, uno es el IBECAR, si uno quiere googlearlo, que es ivermectina más carragenina como spray inhalado, pero fue selectivo ese para personal de salud. No hablo de médicos, sino todo el personal de salud, con muy buenos resultados, argentino, pero con
gente con no es un pool muy grande de pacientes. Y hay otro estudio, también argentino, en conjunto con gente de Australia, que fueron los primeros que investigaron ivermectina in vitro, que ese estudio se publicó en una revista conocidísima en medicina que se llama The Lancet, fue extremadamente conocido, pero también son estudios chicos. En las últimas semanas, 10, 15 días, se le está dando de vuelta un poco más de manija a ivermectina, como que realmente sería bueno. En lo personal, yo creo que no es una cura, ni lejos de serlo, pero sí es una ayuda. Y para una patología en la cual no tenemos tratamiento específico, todo lo que ayude y que las reacciones adversas no sean importantes, bien vale como tratamiento, ayuda. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que ha aprobado el gobierno de la provincia de Córdoba, como es ibuprofeno inhalado y suero equino. Inhalado. Son Exactamente, ayudas, bueno. Nosotros, particularmente en nuestro caso, nosotros usamos ibuprofeno inhalado, usamos ivermectina y usamos suero equino. Tenemos disponibles las tres cosas. Ivermectina, tanto ivermectina como suero equino sirven en los primeros días, si no a largo plazo no sirve. Ibuprofeno inhalado también lo ideal es en los primeros días. Por ahí lo que hay que tener una consideración importante es que el diagnóstico precoz de la patología, porque por ahí llega un paciente que lleva 10 días, 11 días de iniciado de los síntomas, no del hisopado, no de iniciado de los síntomas, con una tomografía patológica, y suero equino no nos va a servir, ivermectina no nos va a servir, ibuprofeno no nos va a servir. Ibuprofeno puede contribuir un poquito, pero muy poco. Entonces, por ahí el diagnóstico precoz es uno de los pilares elementales para esto, ¿no? Para ayudar en la medida de lo que se puede ayudar, porque como le dije recién, no tenemos un tratamiento específico que digamos, Sí. esta es la droga de elección para coronavirus, ¿no? Claro, pero si volvemos también al tema de la situación COVID, y ya que estamos en esto, primero, vamos por esto. ¿Vacuna sí o vacuna no? ¿Hay que vacunarse? Obviamente, sin duda de Bueno, dudas. porque en Argentina no es obligatorio, entonces por eso lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Ah, Por el otro No, estoy de lado, acuerdo, estoy de acuerdo. Aparte, Hernán, sí, te comprendo porque es la pregunta del millón esa también, ¿no? ¿Me vacuno o no Sí, me vacuno? Es también. la pregunta del claro. millón. Es la pregunta del Son millón. las dos preguntas del millón, la Ahí de la está. ivermectina y la de la Bueno, vacuna. me surge, tengo tres dudas más, tres preguntas más que es. Primero, escuchaba infectólogos que decían, cuando comenzó el año pasado la pandemia, el transcurso de la enfermedad, los síntomas más fuertes se daban hasta el cuarto, quinto día. Pero, digamos, cortábamos clavo, ya sabe con qué, a partir del séptimo al décimo en la evolución de la enfermedad, que si se pasaba esos días, todo bien. Este año ha cambiado y volvemos al tema de las cepas y se lo quiero preguntar si es por eso. Ahora los síntomas más fuertes tal vez estén entre hasta el cuarto día, pero ya no es más del séptimo al 10, porque Es más generalmente, atrasado. claro, generalmente dice, se transcurre normalmente y a partir del noveno, décimo día que viene todo bien, de golpe aparece, qué sé yo, por ejemplo, una pulmonía bilateral. Y es donde Sí. justamente cae a cama crítica, ¿no? Ha cambiado ese aspecto, ¿no? Sí, ha Y las edades cambiado, también. honestamente, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, es verdad lo que decís. Antes, si al séptimo día no había hecho complicaciones, estaba salvado, te había salvado de la patología. Hoy terminás diciendo capaz que sería 13, día 14. Sin ir más lejos, en los últimos 2 meses, paciente llegaba al día 9, día 10 y todos respirábamos tranquilos. Y hoy en día no. Hoy en día no. Hemos derivado pacientes en los últimos días, estando en su día 10, día 11 y críticos, y han empeorado día 12, día 14, han empeorado atrasados incluso. Claro. ¿Eso de Ahí acuerdo está. a la cepa puede ser? Andrea, lo más probable que sí. Otra cuestión, también todo lo que uno puede pensar, ¿no? Al grupo etario, porque cepas argentinas no tenemos la capacidad de testear como, como nación, ¿no? De testear como tienen otros lugares las cepas de cada lugar. Nosotros, morteros particularmente, se envía, tiene que mandar a través de la parte pública que llegue, que vaya dando vuelta a la muestra hasta que llegue a Malbrán y Malbrán nos haga la tipificación de qué cepa es. En un lugar, en un país tan grande geográficamente y que no tiene la mejor capacidad de transporte de un lado al otro para recorrer 1500 kilómetros, se hace muy poco testeo sobre la cepa que está dando la patología.
Claro. Claro. Es una realidad, eso es una realidad, ¿no? Bien. Le decía Eh, recién también que depende del grupo sí, etario, perdón, Hernán, que la hago cortita. sí, En los pacientes jóvenes, por ahí, tienen mayor reserva. Entonces, esos pacientes, para que el virus les afecte, demora más. Incluso el inicio de los síntomas también es un poquito más tardío. Por eso también vemos que las últimas complicaciones de gente joven. claro, claro, ahí está. Bueno, dos más y le quiero agradecerle, por supuesto, No hay drama, no hay drama. que tengamos la baja de casos que tenemos aquí en nuestra zona. ¿Obedece a que se incrementó la cantidad de vacunados, o sea, directamente a la vacuna, o hay una mayor responsabilidad de la gente? Esa pregunta me parece que es un poquito cauciosa y la hablamos en el consultorio, la hablamos en el consultorio. Yo tengo mi opinión. Sí, Yo creo que ni a uno ni a otro, o sea, en nuestra región, no voy a decir en nuestra región, yo creo que ni a uno ni a otro. claro, Eh, a ver, ¿por qué ni a uno ni a otro iba a ser mi defensa? No la vacuna, porque las dosis de vacunas que están llegando en el último mes, aproximadamente, último mes y medio, vamos a suponer. Y todos sabemos que demoran, algunos dicen 15 días, 20 días, un mes en empezar a generar anticuerpos. Entonces no podemos creer que la vacuna es una salvación inmediata. Es un error groserísimo. A mí me vacunan hoy, no es que mañana estoy protegido. A mí me vacunan hoy y voy a estar protegido si es que hice anticuerpos, primero porque tengo una sola dosis, si es que si yo tuviese las dos dosis estoy en el grupo que hizo anticuerpos, después que suceda todo eso, yo voy a estar protegido ¿cuándo? Y después del mes y pico, adelante. Entonces, si a mí me vacunaron, yo no estoy protegido. Si ustedes recuerdan cuándo explotó la región, hablaba con un paciente y fue en marzo, abril, ¿no? Explotamos ahí Sí, nosotros, que en Morteros abril. metió 100 casos un día, 90 casos otro día, 80 casos otro día, metimos 300 casos en 3 días, no estaba vacunado todavía. Entonces no podemos creer que es la vacunación. Y cuando empezaron a llegar todas esas dosis de vacuna, recién ahora nos están surgiendo los anticuerpos, porque yo en consultorio hablo y digo, ¿cuánto hace que te vacunaste? 20 días, ¿cuánto esto? Y empezó a ver que recién ahora estoy en condiciones de empezar a pedir anticuerpos. Entonces, por eso no creo que sea la vacuna. Vamos a decir, bueno, por responsabilidad social, seamos honestos, más o menos, sí, ¿eh? sí, sí. Y vos decís, ¿y por qué bajaste? Y Morteros tiene 3.400 infectados. Si la literatura dice que vos ese número tenés que multiplicarlo por 4, si estás hisopando bien, si no hisopas bien es un poquito más de 4, pongamos que hisopamos espectacular por 4, estamos hablando ahí de 13.000 y pico personas que ya fueron infectadas en la población de Morteros. Sintomáticas o asintomáticas, demás, estuvieron infectadas. Saquemos el pool de población grande, de gente de edad que esa se está cuidando porque realmente tiene temor, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría tiene temor, y saquemos que esa gente ya estuvo infectada, o estuvo vacunada, y con tiempo formaron anticuerpos, porque fueron los primeros beneficiados de la vacuna. Entonces esa gente sí tuvo posibilidades de hacer anticuerpos. Y te digo que estamos cerca capaz que de un 60-70% de la población en riesgo. Claro, Entonces yo creo que se Claro, frenó por eso, no se frenó sí, por otra cuestión. bien. es un Me muy parece buen muy punto de realista vista. y muy duro el comentario, pero es una No, realidad, me no, no. parece. Pero bueno, necesitamos realidades y Claro. necesitamos verdades, porque mucho se ha dicho en esto, por desconocimiento o por omisión no se ha dicho, digamos. Y la última es, ¿qué está pasando, doctor, ya en el área de terapia intensiva, usted seguramente lo está viendo, que este año sucede que personas que contrajeron el virus, termina derivando en una patología distinta y que incluso llega también a la muerte, el COVID. Digo, por ejemplo, que comienza a afectar órganos como el corazón, como los riñones, bueno, ni hablar los pulmones, pero deriva en otras patologías. Sí, es muy real. COVID quizás la mayor afección que uno conoce y que esperamos es la falla pulmonar, pero no es la única falla que tenemos. Eh, También produce falla cardíaca, falla renal, como bien lo decís, Hernán. Eh, el tema es que por ahí te deja a un paciente con una secuela muy importante pulmonar
en un paciente que ya tenía otra patología. Vamos a poner un ejemplo clásico. Paciente que tenía 2 o 3 estén colocados, con un corazón deteriorado, que estaba en insuficiencia cardíaca, afortunadamente salva su vida de COVID, pero COVID lo deja con una patología pulmonar importante de secuela. Claro. Ese paciente ya antes estaba complicado por su pulmón, por su corazón, perdón. Ahora le complico el pulmón, ese paciente tiene la chance de morirse. Y capaz que se muera de corazón a futuro, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no tiene oxígeno y en un corazón que no le está sobrando nada. Entonces, paciente que COVID le complicó otra patología. Más allá de COVID en morteros no hemos tenido, pero los chicos en San Francisco sí. Una miocarditis, que es una inflamación del músculo miocárdico por COVID. Entonces, y más allá de esto, un poquito más lejos, yo como cardiólogo y como intensivista no puedo dejar de desconocer lo que COVID nos ha quitado. Y nos ha quitado camas de terapia intensiva polivalente o camas de unidad coronaria. Entonces se muere gente en la espera de la angioplastia o en la espera de un cateterismo o en la espera de una cirugía porque no hay camas. Claro. Esa es la realidad, porque no hay Es camas lo de que terapia intensiva. aparte siempre decimos que la gente, bueno, el año pasado fue mucho más todavía, este año es como que volvió al consultorio, pero el año pasado se veía que todo era COVID, que la gente no iba más a hacer los controles de cardiológicos, los femeninos, digamos, Claro. Papá Nicolau. O sea, la gente no iba más a los chequeos del médico ni al oculista, todo era COVID. Entonces, y esas patologías oncológicas también siguen existiendo. Totalmente de acuerdo, Andrea, totalmente de acuerdo. Y este año tenemos otra complicación, porque el año pasado, como vos decís, muy bien decís, la gente no concurría a la consulta clínica. Hablo de clínica de cualquier especialidad clínica, ¿no? Ginecología, cardiología misma, cualquier consulta, el control anual, vamos a ponerle. El control anual no lo estaban haciendo, o el control de su patología de base no lo estaban haciendo. Este año no estamos, o en este momento, no en este año, en este momento nos estamos encontrando con una situación extremadamente crítica. Yo a un paciente lo veo, lo recibo, tiene la desgracia de tener un evento coronario, un infarto o el que sea, y tengo que derivarlo, y se me complica conseguirle una cama para derivarlo, porque al centro donde yo quiera mandarlo, en este momento lo más común, San Francisco, Córdoba. San Francisco afortunadamente está como vosotros, está pasando un poquitito, pero si es Córdoba, está estallado lo que nos pasó a nosotros en abril, y no tienen cama. Y me dice, Pablo, no te lo puedo recibir. A mí, yo cuento que por primera vez hace un mes aproximadamente, me pasó el nombre de la institución porque un amigo mío, una persona muy, muy prestigiosa, podría decir, dentro del Sanatorio Allende, por primera vez me negó una cama. Y no estoy hablando de una cama de COVID, ¿no? Estoy hablando de una cama de cardiología. Primera vez me dice, Pablo, no te lo puedo recibir. Hace 12 años que yo estoy acá y en 12 años nunca me había pasado. Me dice, no te lo puedo recibir. Y no porque no quiera, dice, porque no tengo cama a dónde ponerlo. Patología no COVID. Tengo 2 pacientes actualmente al día de hoy en espera de cirugía cardíaca. No hay cama para operarlos. Entonces, ahí pasa, que COVID nos ha quitado la cama estándar, la cama polivalente que tenemos siempre. Morteros pasamos esa situación la tuvimos nosotros. Nosotros en un momento, en un mes y medio atrás aproximadamente, se nos había restringido la capacidad total del sanatorio para patología no COVID. Yo creo que un 40 o 50% de lo que era el sanatorio. Fue de público conocimiento que nosotros utilizamos la terapia nueva, la terapia grande que le llamamos, para utilizarlo como área COVID, como área de COVID. Y afortunadamente tenemos la posibilidad, y bueno, la institución se ha portado muy bien, nos permitió utilizar lo que era la terapia anterior, reorganizarla y armar 3 camas de terapia, pero me refiero, tuvimos que hacer un montón de cosas para poder intentar contener esta patología. Y en el afán de intentar contener esta patología, muchas veces te quedás sin espacio para la patología de todos los días. Sí, sí. Bueno, doctor, ha sido muy
explicativo, Sí, ha sido un realmente gusto, muy didáctico. sinceramente. Bueno, Hemos prestado muchas atención atentamente y les voy a decir a mi Tenemos, compañera, tenemos que agradecerle, ¿no? a mi compañera, a Matías que está del otro lado, a todos acá, que él dice que lo charlamos en el consultorio, porque yo les presento, él es el gran salvador mío y el gran responsable que yo siga estando acá y ustedes me Bueno, muchas tengan que gracias. seguir aguantando. Ustedes me tengan que seguir. Él Nosotros- es responsable y culpable, pero... Exacto. Nosotros, doctor, yo siempre digo que estoy acá aparte del talento, de la inteligencia. Yo estoy acá gracias al gran corazón de Hernán Coria. Claro. Entonces, en este Bueno, momento tengo que agradecerle a Hernán Coria y al doctor Pablo Herrera. Bueno, Así que varios. muchas No, gracias. bueno, Hay varios doc que cuando hice así yo el año pasado, bueno, ellos vinieron y yo me los encontré cuando vinieron. Por eso dicen eso, pero Claro. le digo que gran parte de estos 3 resortes que tengo, hay un culpable del otro lado también. Bueno, muchas gracias, Hernán. Vos has vivido lo que es, vos tuviste que pasarla, no la quería contar al aire, pero vos tuviste que pasarla lo que es buscar una cama, salir Sí. rápido para ganar tiempo. Vos lo viviste Sí. eso, ¿no? Querer Sí, ganar gracias a usted. tiempo para llegar lo Gracias a antes usted posible. llegué a la cama esa también, ¿eh? Bueno, tuve un poco de suerte, tuve un poco de suerte. Sí, Eso arriesgó hoy en día no bastante. sé lo difícil. Sí, hoy en día no sabés lo difícil por ahí que nos es conseguir una cama. Nos es dificilísimo. Y no es difícil no porque del otro lado haya mala voluntad, ni muchísimo menos. No es difícil porque del otro lado están apretados y las cámaras las tienen utilizadas para COVID. Paciente con COVID está mucho tiempo internado, el COVID Claro. grave. Y es una cama que está estanca. Claro. Y que por ahí lleva 30, 40, 60 días con una cama estanca. Imagínense una institución que por más que tenga muchísimas camas, estancar 60 días una cama, como hay pacientes, 60 días internados, un montón, no uno cada tanto, un montón de gente. Imagínense, no hay manera de que alcancen las camas cuando vos tenés mucho COVID severo. Claro. Y cuando te llega todo de golpe, como nos llegó a nosotros de golpe. Afortunadamente hoy en día nos ha pasado, pero yo creo que nos ha pasado, como lo digo muy en mis amigos, me han escuchado, vos Hernán más escuchado decirlo, somos el Titanic, le pegamos el iceberg y lo hicimos cubitos, porque no es que lo esquivamos, le pegamos de frente nosotros. Deberíamos haber previsto que no nos pasara eso, deberíamos haber previsto que no nos pasara eso. Seguro, seguro. Bueno, doctor, le agradezco por todo. Ya sabe por favor. mi aprecio y mi agradecimiento Bueno, que muchas tengo hacia gracias. usted. Todos lo apreciamos mucho. Y- Andrea, vos también. acá, Claro, acá, sí. Totalmente, un Sí, cariño sí, le sí, tengo, sí, doctor, terrible. acá el director también dice que le quiere agradecer. Ellos Bueno, también atribuyen muchas a un arte culinario también de mi casa, de mi mujer, que fue el que me ocasionó también este inconveniente, pero bueno, viene de otro lado. Doctor, ha sido muy didáctico, realmente muchísimas gracias por lo su que necesite que yo predisposición pueda y- contribuir, no, Sí. estoy a su disposición. Ni hablar que vamos Muchísimas a seguir gracias. consultándolo. Muchísimas gracias. Listo. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Pablo Herrera. Muy Tal claro vez, para explicar, sí, ¿eh? quedó No, muy claro. Un poco dilatada la nota, pero era interesante porque además de ser cardiólogo en su profesión, también es intensivista en el área COVID.